Juan, que dice, por eso no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esto que dice aquí fue predicho por el profeta Isaías. A veces son incomprensibles los designios de Dios, sus propósitos. Jesús vino a predicar el Evangelio y Él les predicó precisamente a los judíos. Él empezó a predicar por la casa de Israel. Aún sabiendo el Señor que estaba escrito que un gran número de judíos sería endurecido, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, porque dice aquí que Dios mismo cegó los ojos de ellos para que no vean, y endureció su corazón para que no crean. Y cuando uno lee pasajes como este, uno piensa, pues, qué terrible es esto, que Dios, el mismo Dios que es Salvador de todos los hombres, simplemente disponga de no salvar a algunos o endurecerlos o simplemente no darles la salvación. De hecho dice allí en Romanos capítulo 9, dice en el versículo 11, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vuelve aquí el apóstol Pablo a citar lo que los profetas habían dicho, que Dios amaría a algunos, pero aborrecería a otros. Y cuando dice aquí el apóstol, dice que aún no habían nacido, ni siquiera habían hecho ni bien ni mal para hacer una elección. Simplemente el Señor se agradó de uno, pero menospreció al otro. Y pensando, qué dicha para aquel en el cual Dios puso sus ojos, para salvarle, para redimirlo, para santificarle. Pero qué terrible para aquel que nació para ser condenado. A veces estas cosas no las llegamos a entender, la manera en la que Dios obra. Ahorita nos leían acerca de una lista grande de graves pecados, en los cuales casi todos participamos de ellos. Yo pienso, por ejemplo, en estos judíos, muchos de ellos fueron criados desde pequeños en la ley de Moisés, muchos de ellos fueron instruidos en el camino del bien, buscaban la santidad, buscaban la justicia, y de hecho un gran número de estos eran celosos de los 10 mandamientos, y sin embargo el Señor dice que a ellos no los amó, y Él está amando, como dice Pablo, idólatras, mentirosos, ebrios, adúlteros. Uno pensaría, quizás Dios está equivocando por elegir a ciertas personas. Dice otro pasaje, lo más vil y menospreciado del mundo es lo que Dios está eligiendo, y entre estas personas dice que fueron aborrecidos. Nada más leo esto, para que veas, hermanos, la dicha que tenemos de que Dios ha puesto sus ojos, su elección Él la hizo hacia ti. Uno a veces no comprende ciertos pasajes, pero así es. De hecho dice el 14, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
sea, no podemos pensar, esto es injusto. Como aquellos que son buenas personas, que son educados, que son más acercados a la santidad, son echados a un lado, y aquellos que hemos corrido en el camino del mal, fuimos alcanzados por su bondad, fuimos perdonados. ¿Será injusto Dios? Dice, ¿habrá injusticia en Dios? Dice Pablo, en ninguna manera. Lo que está mostrando él es que Dios ha hecho una elección, que Dios tiene propósito en salvar a algunos y no perdonar a otros, porque dice aquí en el versículo 15, mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Y vuelve otra vez a mencionar, del que él quiere tiene misericordia, pero dice también del que él quiere endurece. Y yo le agradezco a Dios, porque yo pude estar en esa otra lista de los endurecidos, de los ciegos, de los que fueron criados para destrucción. Aquí dice que del que quiere tiene misericordia, y el que él quiere endurece. Entonces dice el 19, me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mira el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacerte una misma masa, un vaso para honra y otro para vergüenza? Aquí lo importante es que Dios es el alfarero. Amén. Y nosotros somos el barro. Y Dios dispuso en su consejo de la misma masa hacer vasos para honra y otros para vergüenza. Y dice aquí, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién es en realidad el hombre? No somos más que arcilla, hermanos. Él es Dios y nosotros somos solamente barro. Y por lo tanto, mira, no podemos argumentar nada en contra de Dios. En sus designios, Él así lo ha declarado. El propósito de su elección, hermanos, es que, mira, Él quiere mostrar dos cosas. Dice, por ejemplo, el 22, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorias su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Un propósito de su elección, hermanos, es que hay quienes no se van a salvar, y es para que Dios pueda mostrar ahí su ira, su venganza, su justicia. O sea, se va a pagar el precio muy alto, y entre muchos de ellos se encuentran nuestros parientes. Qué terrible que ellos van a sufrir la ira de Dios, el castigo eterno. Es algo para dar miedo, hermanos. Porque te digo, mira, nosotros pudimos ser los otros que creemos que no creen, hermanos. O sea, por ejemplo, piensa en tus primos. Ellos pudieron estar aquí y tú afuera, esperando morir para que Dios muestre en ti la ira, su poder, su gloria, a un Dios justiciero. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Amén. Mira, hay amigos quizás que tú tienes que son mejores a ti, vecinos mejores que nosotros. Ellos pudieron estar sentados esta noche aquí, hermanos, y tú todavía seguir en el vicio.
todavía seguir tú allá haciendo cosas deshonestas. Dios dice que Él te amó a ti, que Él pagó un precio por ti. Dice aquí otra cosa en el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Dios quiso, hermanos, mostrar las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia. Amén. Usted es un vaso, si usted es salvo, usted es un vaso de misericordia. Aunque fuimos criados de la misma masa pecaminosa, Dios nos apartó a nosotros con el propósito de mostrar las riquezas de su gloria. ¿Cuáles serían las riquezas de su gloria? Pues nada más piensa, qué glorioso es, por ejemplo, la gracia, el perdón, la bondad, la misericordia. Él ha mostrado toda esta gloria, hermanos, en perdonar a gente pecadora. ¿Te has puesto a pensar cuántas ofensas hemos hecho a Dios? Y Él ha mostrado sus riquezas de su gloria, como perdonando todos tus pecados, mostrando toda su bondad, impartiendo toda su gracia, al grado de que cuando pecamos, mira, el precio ya está pagado. Obviamente esta lección, hermanos, tuvo un precio, y el precio fue la sangre de Jesús, la sangre de su Hijo, para que tú estuvieras sentado hoy aquí y con la esperanza. He escuchado a algunos que han compartido, si muero, tengo la certeza de ir al cielo. Para tener esa certeza es porque alguien pagó, y pagó el precio más alto de la historia. Quiero dar gloria al Señor por haberme apartado, hermanos, y me ha puesto en una posición diferente. Nos leían que ahora somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo santo. Y si volteamos a nuestras espaldas, nos damos cuenta de dónde venimos, y esto nos hace pensar en la elección de Dios en nosotros, no siendo aún ni bien ni mal. Mira, Él nos eligió. No éramos las mejores personas. Si somos honestos, otros deberían estar aquí, nosotros afuera, pero fue la misericordia de Dios caída sobre nosotros. Gloria, Señor, gloria sea a ti, Señor Jesús, por tu gran sacrificio.